regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del ingeniero Fausto Elías Tejada, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA. Bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Bueno, buenos días. Primero agradecerle a ustedes la oportunidad de permitirnos dirigirnos al país y muy especialmente a los profesionales agropecuarios y a los productores agropecuarios del país, que son los responsables de que nosotros nos mantengamos así saludables y bien, porque son los que producen la comida. Y como dice el eslogan de ANPA, todo lo de Quisqueya lo produce la tierra. Entonces, un saludo. En el caso de la producción en la República Dominicana y sobre todo los productores y el papel de los agrónomos en precisamente la producción de esos alimentos, ¿cómo está en estos momentos? Mire, realmente el país tiene suficiente producción agropecuaria porque ha habido realmente un apoyo a la producción, lo que es preparación de tierra, financiamiento, material de siembra, y nosotros como los responsables de dar la asistencia técnica a los productores hemos estado jugando nuestro papel y por eso, gracias a Dios, pese a los problemas mundiales que ha habido, la producción nacional se ha mantenido, si se quiere, en aumento, porque hay cultivos que han aumentado la producción, por ejemplo el plátano y el arroz. Nosotros ya, gracias a Dios, somos autosuficientes en arroz. ¿Y los agrónomos han sido tomados en cuenta por los propios productores y por las autoridades para que se haga ese trabajo a nivel de campo? Claro. O sea, los agrónomos han estado jugando su papel porque son el complemento de los productores, porque son los que llevan la asistencia técnica para mejorar la productividad. Y hemos estado jugando nuestro papel, se ha conseguido apoyo tanto para los productores como para los profesionales agropecuarios, en el sentido de que puedan desarrollar su papel cada uno desde su ámbito de trabajo. Okay, en el caso de la tasa cero que se aprobó y que ya no está, ¿eso rindió su fruto o no? ¿O no hubo una...? Bueno, eso fue a principios del gobierno, casi 3 años. No, eso se terminó en el año 22. Fue el año pasado. Eso fue de las primeras medidas del gobierno. Fue el 21. 5 mil millones a tasa cero en el primer cuatrimestre del gobierno. Sí, pero oigan qué ha pasado. Esa tasa cero que se implementó por primera vez en el país jugó un papel fundamental y preponderante para el despegue de la producción agropecuaria nacional. Fíjense que ese anuncio lo hace el presidente en el anuncio de toma de posesión. Anuncia que hay 5 mil millones disponibles para los productores agropecuarios, que de hecho hubo que poner un tope máximo de préstamo para que un solo no lo tomara, porque como dice un amigo mío, a tasa cero, ese dinero es rentable, hasta poder ponerlo en un banco y que le dé algo el banco. ¿Y cómo puede la importación ayudar a la producción local? No, espérense, porque, escúcheme, déjenme terminar la parte de la tasa cero. O sea, pero esos 5 mil millones de pesos ya se han convertido en unos 13 mil, alrededor de unos 13 mil millones. ¿Por qué? Porque el Banco Agrícola los recupera y vuelve y los presta a tasa cero. De hecho, aunque un poco restringido, todavía aparece algo a tasa cero. Todavía, por ejemplo, con el ciclón Fiona en el este, se abrió de nuevo la tasa cero y se financió a tasa cero. O sea, pero fíjese, yo creo que la cosa aquí es muy lógica. Si usted produce maíz y yo importo maíz a tasa cero, eso quiere decir escúcheme, Percio, que el que importa el maíz conspira contra su producción. No, Percio, escúcheme, es que el de tasa cero no es para la importación, es para el financiamiento del Banco Agrícola. No, lo que pasa es que hay 2 tasas cero. Primero estaba la del financiamiento y luego estuvo la ley tasa cero. Que es de financiamiento para que usted produzca aquí. Sí. Pero la que él se estaba refiriendo fue a la tasa cero de importación frente a la pandemia. Para materias primas para la producción. Y eso fue por una fecha... pero no eran materias primas solamente. Eso era producto terminado. Eran 77 subpartidas incluyendo alimentos. Porque lo que el presidente anunció en la toma de posesión fue el financiamiento al Banco Agrícola a tasa cero para la producción local. Claro. Eso fue al principio. Esa es una cosa. Sí. Lo otro es tasa cero para importación a muchos productos incluso terminados. Que esa sí fue el año pasado y que se aplicó desde mayo hasta noviembre. Oigan, ¿qué significaba eso? O sea, era una tasa cero primero por una fecha limitada, o sea, ya no está.
esa importación. Pero lo que se buscaba con esa importación a tasa cero es que los impuestos no afectaran, porque como veníamos de una crisis mundial, fruto de la pandemia, fruto de la guerra Rusia-Ucrania, entonces, ¿sabe que se disparó todo? Entonces, para que esa inflación no afectara mucho el consumo, porque eso fue más para proteger al consumidor, o sea, para que esa tasa no afectara al consumidor, se puso tasa cero, materia prima y algunos productos terminados, como usted decía, pero era por un tiempo límite. Sí, pero ya eso se cerró. ¿Cómo impactó eso en la producción? Porque precisamente para el gobierno imponerle tuvo incluso que patalear mucho con los propios productores. Porque además esos son aranceles que están ahí no por una ausencia de motivos, sino que están para proteger la industria y la producción nacional. Claro. Pero esa parte, esa concesión, no era para beneficio de los productores. Porque No, al contrario. No, por eso era para importación. ¿Cuál es el Era para los importadores. No, era para proteger los consumidores. Pero al final, ¿cuál fue el impacto de esa medida en los productores? No, porque esa medida no impactó ni positiva ni negativamente a los productores. ¿Pero fue neutro? A los productores. ¿Cómo Porque puede ser neutro si usted- Claro que sí. Porque quizá deberíamos pensar seriamente en retirar todos esos aranceles y que se importe todo, porque si es neutro. No, oiga, ¿qué pasa? Que primero era por un tiempo limitado, no era abierto a todo, era para algunas materias primas, para Y reducir, productos terminados. pero era para reducir los precios, para que esa inflación no afectara a los consumidores. Ingeniero, nosotros entendemos perfectamente para qué se hizo la medida. La crítica a la medida fue el impacto negativo que tenía en la producción nacional. Y usted nos dice que no hubo impacto negativo. No hubo impacto negativo en la Pues producción. yo creo que como país tenemos que plantearnos seriamente la posibilidad entonces de que ese sobreprecio de arancel que pagamos los dominicanos sencillamente lo dejemos de pagar, porque si al final no tiene ningún impacto en la industria nacional, sencillamente estamos pagando de más. No, es que, oigan, esa parte era básicamente, aunque habían algunos productos terminados, pero básicamente era para materia prima. No. Señor, materia Aquí entró prima y pollo en producto. cantidad. Y bajo pan esa exención. hecho. No, es que los pollos no entraban dentro de Claro que esa sí. categoría, de esa exención. Pero acá se comenzaban Pero bueno. a importar de Brasil los pollos. Mire, una cosa es las importaciones autorizadas que se hacen, porque ese programa de tasa cero no era abierto para todo. Eso podemos revisarlo. Eran 77 subpartidas. No era abierta para todos. 77 subpartidas. Pero eso fue por un tiempo limitado. 6 O sea, meses. Exactamente. La pregunta es eso. ¿cuál fue el impacto durante esos 6 meses? Fue un impacto mínimo a los productores porque que no se hacían importaciones de productos agropecuarios. Por ejemplo, no se importó arroz, no se importó maíz con ese aunque el país es un importador de maíz, pero dentro de esa concesión no se importaron esos productos. Pero es que el maíz no es un renglón protegido en este país. No, Arroz sí. pero óigame una cosa. Pero el arroz se lo va a llevar otra cosa. Pero el maíz tiene una importancia radical en la producción nacional. Porque es que el maíz le afecta a la producción de huevo, la producción de pollo, producción de leche, producción de carne. O sea, el maíz tiene un asunto vertical en la economía agropecuaria. Pero no hay un mecanismo porque no hay una producción fuerte nacional de maíz. No, claro, porque no somos autosuficientes en maíz. Pero estamos hablando, ingeniero, de aranceles como mecanismos de protección nacional. Claro, pero a propósito de aranceles, esos aranceles se van a ver afectados por el de CAFTA, que entra en el 25. O sea, que ahí sí, ya el gobierno y los productores agropecuarios van a tener que buscar acciones y medidas para proteger a los productores nacionales. Porque cuando entre esa avalancha con el DRCAFTA, ahí sí vamos a tener dificultad, porque ahí sí, y no solo productos agropecuarios, hay muchos productos industriales que se van a ver afectados por el Tratado de Libre Comercio. O sea, ahí sí vamos a tener un efecto importante que tanto los productores como el gobierno tendrán que tomar medidas para enfrentar esa situación. ¿Pero usted conoce alguna evaluación que se haya hecho como para llegar a la conclusión de que la situación ha sido neutra o poca afectación? Porque porque uno se ha preguntado y quizás no hay ninguna respuesta oficial que diga, bueno, el impacto fue esta, o un estudio que haya dicho el informe es esto. Sin embargo, usted tiene una visión de que fue mínimo o que fue neutro. Mire, realmente un estudio científico y técnico y riguroso no se ha hecho.
pero viendo los productos que autorizaron esa concesión, o sea, no se ve un efecto importante de efecto a los productores nacionales. Porque si usted revisa los productores nacionales, las organizaciones de productores, no hubo una acción que repercutiera tanto en contra de ese proyecto. O sea, al principio sí, cuando se estaba presentando en el Congreso, hubo algunos escarceos contra eso, pero cuando se aplica, usted no ve que se estuvieran quejando, además porque fue por un tiempo muy reducido que se hizo eso, porque afecta mucho también cuando usted hace una importación por un largo tiempo y en época crítica de cosecha. Ahí sí hay un efecto. Esto fue la mitad mayor. de un año y la segunda mitad de un año. Yo diría que es una época crítica. Sí, pero si usted revisa, el impacto no fue tan contundente. Eso es lo que quisiéramos revisar, pero no aparece la información. Bueno, no hay un estudio hasta ahora que concluido que nos dé una referencia Ingeniero, sobre eso. pero ¿cuántos miembros activos tiene el AMPA? Profesionales agrícolas, porque a veces a uno le da la impresión como que eso incluso lo hemos sacado de las universidades. No, mire, miembro, porque usted utilizó un término importante que es un término muy referente. O sea, miembro activo que participan, tenemos alrededor de 4.000, pero miembros, porque en AMPA hay dos categorías de miembros, activos y pasivos. Entre activos y pasivos tenemos alrededor de 8.000, pero los activos que accionan dentro de la AMPA tenemos alrededor de 4.000 miembros. Esos 4.000 miembros están integrados entre las instituciones públicas, actividades privadas. Básicamente instituciones públicas. Hay del sector privado, pero en menor cuantía. Y los que están pensionados, los miembros de la AMPA, ¿cuántos son? Y si está recibiendo el sueldo de pensiones. Sí, no, claro. Dignidad. Todos los pensionados, que incluso se han hecho revisión de esas pensiones, porque teníamos profesional agropecuario con pensiones de... ¿Y cuántos son? Mire, pensionados, hay uno alrededor de 3.000 y tantos pensionados, pero reciben su pensión, que fue revisada hace poco, porque teníamos profesional agropecuario con pensiones de 15, 20.000, y fueron llevados a 50.000. Sí. Sí, claro. Una parte, un primer Ahora, decreto en este gobierno, sí. En este gobierno de 15.000 a 50.000. 15.000, primero se llevaron a 35.000 y luego una parte de esa se llevó a 50.000. Entonces, las pensiones de los profesionales agropecuarios rondan entre 35 y 50.000 pesos hasta ahora. Y entre el año pasado se pensionaron alrededor de 800 agrónomos, profesionales agropecuarios, entre agrónomos y veterinarios. Y para la Asociación Nacional de Agrónomos Agropecuarios, o sea, de Profesionales ingenieros agropecuarios. Porque ahí hay agrónomos y veterinarios. Sí. En el campo, la producción, ¿en dónde se debe priorizar más? ¿Dónde ustedes están enfocados? ¿Que hay algún problema que el gobierno tiene que enfrentar? Independientemente de, pues ya tocamos el tema del arroz, y es un problema que nos vendrá en el 25 si no se protege la producción nacional. Pero ¿en qué otro tema se debe empeñar el gobierno para evitar una hambruna o evitar desabastecimiento? Mire, yo pienso que una parte importante que debe priorizar el gobierno es el factor riego. Mejorar el uso de riego y masificar el uso de riego. Fíjense que son dos términos. Mejorar lo que tenemos, ya por riego presurizado, o sea, microaspersores, goteo, y donde no tenemos riego, tratar de implementar presas. Por ejemplo, un clamor en el este del país, que en el este no tenemos una gran presa que pueda... ¿Presa? Sí, presa. Porque tenemos pequeños diques en la zona arrocera que contribuyen al riego de la zona arrocera. Pero en el este se necesita una presa. Porque se oye hablar mucho de la llanura oriental. Entonces, eso es propicio para utilizar riego. O sea, en el este se usa algo de riego, pero hay que mejorarlo. La parte de riego.
es fundamental porque sin agua la productividad baja considerablemente en todos los cultivos. Ingeniero, me preocupa la formación y sé que muy pocas universidades están impartiendo la formación de agronomía. Incluso ELISA en Santiago, que se creó justo para eso, ha ido incluso orientándose a otras disciplinas. ¿Dónde estamos formando los profesionales agropecuarios del país? Mire, esa es una preocupación válida, porque las profesiones agropecuarias en sentido general cayeron en una especie de España boba, porque el nivel de salario que tenían los profesionales agropecuarios era casi de miseria. Entonces, no había un incentivo para estudiar agronomía. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y me decían, pero tú estás loco, yo estudié agronomía, pero mira cómo tú estás. O sea que no había ese incentivo. Así que usted no era un buen ejemplo. Lamentablemente. en materia de recursos económicos. De ingresos. Entonces, fueron cerrando. Por ejemplo, la UCE, que daba tanto agronomía como veterinaria, quitó las dos carreras, ahora retomó la veterinaria la UCE, porque ciertamente la agropecuaria ha tenido un repunte. Entonces, la producción agropecuaria ha tenido un repunte y la calidad de vida de la producción agropecuaria ha mejorado. ¿La Universidad Autónoma sigue impartiéndola o cerró también? Mire, aquí quedaron prácticamente 2 universidades dando agronomía, que era la UAS y ELISA, porque ELISA se mantiene dando ELISA en Santiago. En Santiago. Pero ya, por ejemplo, la UNFU está dando agronomía y veterinaria. Hay una universidad en el Cibao, UCATESI, que está dando agronomía, y los institutos, tanto Loyola en San Cristóbal, en Dajabón y en La Vega. Dajabón, Loyola, y creo que el de San Cristóbal formaba también. Sí, forma todavía. Yo soy egresado de Loyola, Dajabón. ¿Usted es de Dajabón? Sí, soy egresado de Loyola. Se mantiene. ¿Cuánto salió de Loyola? De Loyola a San Cristóbal. De San Cristóbal. Sí, a Carlos Aquino González también, que también salió de Loyola. ¿Qué tipo de respuesta tienen de parte del gobierno con el tema de la desgravación del arroz en el Derecafta? Mire, es un tema delicado que el presidente habló que no va a desproteger los productores arroceros, porque el arroz, además de ser el alimento principal, se podría decir, de los dominicanos, es la espina dorsal en materia económica de más de alrededor de 17 provincias. O sea, y cuando usted habla del arroz, usted no solo habla del que siembra el arroz, hay todo un mundo que converge en torno a la siembra de arroz, porque ahí están los dueños de maquinaria, los dueños de factoría, los dueños de camiones. O sea, es un conjunto de un mundo que va a depender del arroz. Lo que pasa es que no está muy claro cómo es que se va a dar esa protección, porque lo que hizo el gobierno fue conformar una comisión y no se tienen muy claras cuáles son las recomendaciones de esa comisión. Ahí es que voy. Entonces, como viene ese problema y hay un acuerdo, que son cosas muy comprometedoras que hay que cumplir. Entonces, ¿qué se debe hacer? Porque una cosa, ese acuerdo también prohíbe los subsidios. O sea, es una cuestión, o sea, tú tienes que dejar que yo lleve los productos a tu país, pero tú no me le puedes dar subsidio a los productores. Entonces, hay una situación, porque aquí la mayoría, se puede decir, el 95% de los productores de arroz son pequeños productores, que oscilan entre 30 y 70 toneladas de arroz. Grandes productores de arroz aquí hay muy poco que tengan. Ingeniero, pero fíjese, habrían 2 opciones. El gobierno logre que el acuerdo no se ejecute y se queda la protección, o que se libere y el gobierno tome algunas medidas para proteger a los productores en esas circunstancias. En ese último escenario, es decir, que haya que cumplir el acuerdo, ¿qué puede hacer el gobierno para proteger la producción arrocera? Porque se ha dicho también que el país ha perdido tiempo en este periodo para hacer cosas que tenía que hacer que no la ha hecho. Correcto. Pero ¿cuáles cosas pueden hacerse? Porque ese acuerdo se firmó 2002, 2003, por ahí más o menos. O sea, tuvimos 20 años para mejorar nuestra capacidad de producción, pero se ha estado haciendo algo. Entonces, el gobierno debe enfocarse en lo que es mejorar la productividad y, inevitablemente, darle cierto subsidio a los productores, que de hecho, por suerte en el arroz, porque una cosa,
la investigación aquí se abandonó. Los centros de investigaciones agropecuarias estaban cerrados. Y el doctor que no ayudó mucho, Tai Targuané, murió. El doctor Sie. Sí, pero nosotros tenemos un dominicano que es un genetista tremendo, Cueva, ahora se me escapa el nombre, apellido Cuevas, que creó varias variedades de arroz, que de hecho eso ha contribuido a que nosotros seamos autosuficientes en arroz. Que por ejemplo, el gobierno debe enfocarse en, a través de los centros de investigación, mejorar la calidad genética de las variedades que sembramos. Y de hecho se está logrando. Aquí el promedio de producción de arroz eran 3 sacos por tarea y ya estamos hablando de 4.5 sacos por tarea. Porque nosotros, y le digo promedio, porque hay productores que le consiguen 7 y 8 sacos por tarea. Hay otros que se quedan en 3 y 4. Pero eso es fruto de la investigación. Porque si usted mejora la productividad, usted tiene más producción por tarea. La entonces, semilla. Entonces, calidad de la semilla. correcto, entonces usted va a ser más rentable, porque no es lo mismo un productor arrocero que le produzca 3, 4 fanegas por tarea, uno que le produzca 6, 7 fanegas por tarea. Evidentemente se va a ser más competitivo. Entonces, concentrar la inversión en los terrenos más productivos, mejorar la calidad de los terrenos, con nivelación, con preparación de terreno. Entonces eso va a permitir aumentar la productividad y nos va a hacer más competitivos. Básicamente con Estados Unidos, que es el principal productor, porque después con los países de Centroamérica nosotros estamos más o menos equiparados a nivel de producción y productividad y a nivel de nivel técnico. Pero con la parte arrocera, que es la parte, si se quiere, más neurálgica que tenemos, sí ha mejorado la productividad. Entonces, el gobierno debe enfocarse en apoyar a los productores en el sentido de calidad genética de la semilla que se siembre, porque eso va a aumentar la productividad. Y definitivamente darle subsidio, o sea, buscar la forma de subsidiarle, aunque sea una forma disimulada, porque nadie está obligado a suicidarse. ¿Entiende? Entonces, usted tiene derecho a defenderse, porque si a usted lo van a matar, usted tiene derecho a defenderse. Y si nosotros dejamos que el Tratado de Libre Comercio afecte así libre a los productores nacionales, pues vamos a tener problemas. Pero ¿cuáles son las alternativas? Tiene derecho a defenderse, pero usted está desarmado. No, las alternativas, mejorar la producción con mejor calidad genética de la semilla. Pero ya para eso estamos tarde. Ese era el tipo de medidas que, como usted bien dice, había que tomar por 20 años para tener un cambio significativo. Sí, pero ya tenemos variedades mejoradas de arroz que le producen hasta 7 fanegas, hasta 7 sacos por tarea. O sea, ya eso reduce la brecha. Pero entonces no es tan difícil. No. Si con semillas lo resolvemos. No, lo que pasa es, oiga qué pasa, o sea, son varios factores, porque recuerde que yo le decía que también el gobierno debe apoyar a los productores con algún subsidio, que de hecho lo está haciendo con la preparación de terreno, que hasta ahora la mayoría de preparación de terreno ha sido gratuita. O sea, ¿los pesticidas se siguen subsidiando? No, lo que había un subsidio era para los fertilizantes. Un subsidio que se le entregaba a la casa procesadora de abono, de fertilizantes, para que mantuvieran los precios, no dispararan los precios de acuerdo a la situación mundial. Entonces, pero los plaguicidas no. Hasta ahora se mantienen libres de todo, de los impuestos que le ponen. Y en las variedades que nosotros tenemos más populares, ¿cuáles son las mayores afectaciones? Por ejemplo, sé que hay problemas con los cítricos, hay problemas con el mismo banano, con el aguacate, en fin. ¿Usted me dice las variedades? Las distintas variedades agrícolas que tenemos, muchas de ellas están afectadas por virus y ese tipo de cosas. Sí, con el cítrico tenemos un problema que se ha ido mejorando, que es One Long Beach, se llama, que ha afectado la producción nacional. Por ejemplo, en Atomayor ha hecho estragos. Y si ustedes fijan, en Villa Altagracia había una plantación de cítricos, donde usted iba tanto a la derecha como a la izquierda, y han tenido que cambiarla. Porque ahora han estado sembrando coco, así. Coco, guayaba, han estado sembrando como una alternativa a la situación. Muchísimas gracias por su participación. Ya tendremos más oportunidades para hablar ampliamente sobre el asunto del arroz, porque en el año 25 vamos a tener problemas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Despedimos Gracias. al ingeniero Fausto Elías Tejada, presidente de AMPA. Vamos a una pausa y ya volvemos.